Aleluya. Juan capítulo 10, verso 4. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Gracias te damos, Padre. Gracias, Jehová Dios, eres bueno. Gracias por este día que nos permite estar acá, adorarle en esta comunión, Padre. Bendiga a las personas que escuchan su palabra aquí y en todo lugar a donde alcance, Padre. Le adoramos y le exaltamos por su misericordia, por su bondad, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse. Capítulo 10, verso 4 dice, cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Aleluya. Aquí Jesucristo nos habla de esto especial que es lo importante que nosotros escuchamos, ¿verdad? Lo que oímos, vamos a decir, porque el oído siempre tiene necesidad. Nuestro oído siente la necesidad de oír, así es. Por eso hay un proverbio que dice, el oído no se sacia de oír y el ojo tampoco de ver, aleluya. O sea, el oído no se sacia de oír. ¿Por qué? Porque el oído necesita, es como la comida, pues verdad que cuando nosotros comemos nos sentimos bien y cuando no comemos nos sentimos mal. Pero eso el oído también es así. El oído necesita oír. Necesita oír, por eso usted mira cuántas cosas se crea la música y se hacen tantas cosas para el oído. O sea, para alimentar el oído. Y entonces Jesús, hablando de eso, porque nosotros somos seres espirituales, entonces necesitamos oír nosotros, ¿verdad? Por eso la palabra siempre dice varias veces, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Entonces, uno tiene que fijarse qué es lo que escucha. Por lo general la gente no analiza lo que escucha. Lo que nosotros escuchamos tiene que ver con nuestra vida. Si nosotros escuchamos algo bueno, podemos vivir. Si no escuchamos algo bueno, no podemos vivir. Y entonces uno tiene que tener cuidado. Y dice ahí, por eso el verso 4, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Ahí está, ¿bien? O sea, se refiere a la gente inteligente, la gente humilde. La gente humilde es inteligente. Por eso es que diferencia lo que oye. La gente cuando oye la palabra, oye la diferencia que hay con oír otra cosa, ¿verdad? Porque nosotros, por ejemplo, oímos la palabra y entre más la oímos, mejor nos sentimos. Pero también viene lo que se llama el sentir repugnancia a oír otra cosa, ¿verdad? Porque como dice ahí, las ovejas oyen su voz, dice, le siguen porque conocen su voz. Ahí está, ¿sí? Entonces, eso hace que nosotros podamos vivir si oímos la palabra. Esto fue lo que sacó a Adán del huerto. Adán oía la palabra todos los días oía la palabra Adán y eso lo mantenía en el huerto. Pero dejaron de oír y empezaron a escuchar la voz de los extraños, que quiere decir la voz de la serpiente, la voz de las personas que tienen orgullo. Y entonces dice el verso 5, mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Ahí está, ¿sí? Entonces, los seres humanos, todos necesitamos la palabra, todos
todo ser humano necesita la palabra, porque nada puede saciar al ser humano. Nada que le entre por el oído puede saciar. Por eso la gente quiere que le digan que la aman. La gente quiere que le digan cosas bonitas. Y no me vas a felicitar, dicen, ¿verdad? O sea, la gente quiere oír cosas que le agraden, que le hagan sentir bien. Pero nada sacia a las personas. Nada. Solo la palabra de Dios. Y solo la palabra de Dios lo puede mantener vivo, porque la palabra de Dios viene del Espíritu de Jehová Dios, que fue el que Él nos hizo a nosotros. Y entonces, por eso uno tiene que acostumbrarse a la palabra de Jehová Dios. Y la palabra es la que nos mantiene vivos. Por eso Jesús le dijo al diablo cuando llegó a tentarlo, después de 40 días de ayuno, Jesús le dijo, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, entender que sin la palabra no se puede vivir, eso cuesta. Eso le pasó al pueblo de Israel. Jehová lo sacó durante 40 años a dar vueltas en el desierto, donde se sentían solos, donde les faltaban muchas cosas, pero estaba la palabra ahí. Y entonces Jehová les hizo entender y les dijo, y te afligí y te hice tener hambre y te sustenté con comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, solo para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Por eso usted mira cómo el ser humano anda buscando oír algo. Le gusta la música, hay gente que se entrega a estar oyendo la música romántica, otros se entregan a escuchar el rock, por ejemplo, otros se entregan a escuchar la cumbia, otros se entregan a escuchar la música clásica, pero todo el mundo se entrega a oír algo. El problema es que nada de eso puede saciar, nada de eso puede saciar, solo la palabra de Dios. Y eso le pasaba a Adán y a Eva, que ellos estaban en el huerto y oían la palabra y estaban bien. Pero llegó el extraño, llegó el diablo. Y la palabra del extraño ya viene de los malos espíritus, viene de los espíritus del orgullo, del enojo. Y por eso dice, mas al extraño no seguirán. Mire, ahí está. Eso es lo que Dios quiere que usted entienda. Por eso es que se levantaron los programas de televisión, de radio que usted mira, como todos los días le están hablando de noticias. Todos los días están hablando ellos y están hablándole y la gente mira que por qué quiere oír. Porque el diablo, al ver que nadie predica la palabra, entonces ellos se metieron en medio y dijeron vamos a predicarles las noticias y empezaron a meterle noticias para llenar el vientre, el interior, saciar el oído de los seres humanos y usted mira que la gente no se sacia, sino que quiere oír y quiere oír y quiere oír y mira que no se sacia, pero la palabra sí lo sacia. La palabra tiene esa gran ventaja porque eso sí se acomoda por dentro en nuestro cerebro, en nuestro corazón, en todas nuestras fibras de nuestro cuerpo, se acomoda la palabra de Dios. Pero la voz de los extraños es otra cosa, porque produce malestar, angustia, ansiedad e inseguridad. Y por eso fue lo que le pasó a Adán y a Eva, ¿verdad? Cuando escucharon aquellas palabras de la serpiente, entonces ellos se sintieron extraños, se sintieron enfermos y no sabían qué, ¿verdad? Y por eso es que la gente en este tiempo, por ejemplo, experimenta angustia, miedo, que es lo que Dios no quiere que usted sienta. Jehová no quiere que usted sienta miedo, sino que se sienta bien, pero necesita diferenciar en lo que usted escucha, porque lo que nosotros escuchamos podemos vivir o no podemos vivir. Y entonces usted oye la voz de Jehová Dios, la palabra de Jehová Dios, usted se va a sentir bien. Pero si escucha la voz de los extraños, entonces usted va a sentir miedo, porque en la voz ahí está todo nuestro estado de ánimo, ahí está, en lo que nosotros escuchamos, de ahí depende nuestro estado de ánimo.
Por eso es que cuando la serpiente le enseñó a hablar a la mujer al modo de la serpiente, entonces la mujer empezó a hablar como la serpiente y empezó a hablar cosas negativas y empezó como Dalila, ¿verdad?, a regañar, a exigir, a presionar y empezó a descomponerse todo. Y Jehová le dijo a Adán: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. O sea que ya la mujer era extraña. Ya la mujer hablaba igual a los extraños, igual a la serpiente. Y entonces, al hablar igual a la serpiente, aquello producía malestar, enfermedades, descomposición social, ¿verdad? Que el hijo mayor mató a su hermano menor, Abel, y entonces todas esas cosas la gente quiere saber de a dónde vienen. Vienen de lo que nosotros escuchamos. Y entonces por eso es que uno tiene que diferenciar en lo que oye, qué es lo que usted escucha. Así usted va a saber si usted siente miedo. Por eso Dios, Él en la palabra nos muestra de un montón de ejemplos que hacen que nosotros podamos saber y diferenciar que por qué pasan los problemas. Porque el poder que tiene la voz es terrible. Mire cómo dice, por ejemplo, en el libro de Jueces. Mire, Jueces capítulo 7, por ejemplo. Mire, Jueces capítulo 7, verso 2. Le voy a leer el 2 de un solo. Dice: y Jehová dijo a Gedeón. ¿Mire? Ahí está. O sea que Gedeón tenía que enfrentarse a los amalecitas, o sea, a los descendientes de Ismael, ¿verdad? Los hijos de Amalek, como le llamaban, ¿verdad? Y entonces dice, y tenía que enfrentarse a ellos porque ellos los atemorizaban. Y entonces Gedeón juntó 32,000 hombres, ¿verdad? Juntó 32,000 hombres, pero Jehová miró a aquellos 32,000 hombres. ¿Qué les pasaba a aquellos 32,000 hombres? Eran personas miedosas. Eran personas que sentían miedo. Y entonces al sentir miedo, dice el verso 2, mire cómo dice: y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en tu mano, en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Ahí está, mire, no tenían humildad. Eso era lo que pasaba. Ellos habían aprendido el orgullo, a alabarse a sí mismos. Ellos eran sabios en su propia opinión y eran 32,000 hombres. Y Jehová les dijo: no, si van a la guerra van a perecer, porque ellos se van a alabar a sí mismos. Y cuando la gente se alaba a sí mismo, los espíritus se apoderan de ellos, porque nosotros somos para alabar exclusivamente a Jehová, como Jesús decía: porque tuyo es el reino, tuyo el poder y tuya la gloria. O sea, nosotros somos alabanza, pero para Jehová. Cuando nos alabamos a nosotros mismos, entonces nos perdemos, entramos en miedo, en angustia, en confusión. Entonces Jehová en este caso tenía que vencer a los madianitas, pero llevaba 32,000 hombres y Jehová les dijo: no te los puedo entregar a los madianitas, ¿verdad? O sea, a los de Amalek, a los ismaelitas, que es lo mismo. Ahora pues, entonces mire cómo que hizo, le dijo Jehová a Gedeón: ahora pues haz pregonar en oído del pueblo. Mire, con la palabra, ¿ve? La palabra. Imagínense cómo Dios es tan misterioso que todo lo resuelve con la palabra. Imagínense cómo es Dios tan especial. Por eso cuando yo empezaba a estudiar a Jehová Dios, yo decía: ¿cómo es Jehová Dios? ¿Cómo vive Él? ¿Es algún señor, algún maestro que está por ahí? ¿Verdad? No. Y Jehová hasta que me mostró que Él es espíritu y que Él resuelve todo con la palabra. Todo lo resuelve con la palabra. Por eso es que la gente no sabe lo importante que es oír la palabra. Es importantísimo oír la palabra. Y entonces, por eso es que
Jehová le dijo a Gedeón, aquí te lo voy a probar, le dijo a mí. Y entonces dice, pues haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad, y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Ahí está, mira. O sea, imagínense que tenía 32,000 hombres y 20,000 tenían miedo. O sea, imaginen el efecto de lo que oímos. De aquel montón de hombres solo habían 22,000 que les dijeron, el que sienta miedo mejor que se vaya. Sí. Porque Jehová no puede trabajar con las personas miedosas. Sí. Una persona miedosa es porque escucha cosas extrañas, ¿verdad? O sea, escucha a los extraños. Le encanta oír a los extraños. O sea, si usted oye a una persona orgullosa, usted va a sentir miedo. Por eso la gente cuando oye música, cuando oye películas, cuando oye narraciones, cuando oye noticias, siente miedo y no sabe por qué. Porque cuando escuchamos a la voz de los extraños, eso produce miedo. Eso produce miedo. Y Adán eso era lo que sentía cuando escuchó la voz de Eva. Y cuando Eva escuchó la voz de la serpiente, ¿verdad? Pero en este caso Jehová le dijo a Gedeón que hiciera y le dijera que se devolvieran. Y se devolvieron 22,000 hombres. Y le quedaron 10,000. Pero Jehová, como mira los corazones, él dijo, dice el verso, le quedaron 10,000, mire, y dice el 7:4 de Jueces. Y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalo a las aguas, y ahí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, no vaya contigo, el tal no irá. ¿Mira? Ahí está. O sea, Dios le dijo, esos 10,000 también ahí los miro que tienen miedo. Esos no me sirven a mí. Los miedosos no me sirven. Porque la persona es miedosa porque se pone a oír a los orgullosos. Por ejemplo, usted mira, la gente que es orgullosa es miedosa. Por eso es que usted mira cómo la gente toma medicamentos analgésicos. ¿Qué es lo que más se vende en el mundo? El analgésico. Porque el analgésico le quita el miedo. ¿Por qué se vende el alcohol? Porque el alcohol le quita el miedo. ¿Por qué se vende la cerveza? Porque eso le quita el miedo. O sea, pero solo son cosas momentáneas. Y usted mire el bolo es macho. Es macho cuando anda bebido. Sí. Pero cuando está en su juicio, en su cabal, como dice, entonces siente miedo y no sabe por qué. Porque escucha la voz de los extraños y eso le provoca miedo. Por eso la gente que oye noticias, que oye narraciones, que oye música, siente miedo. Y usted mira que se acuesta la gente en la noche. ¿Y sabe qué tiene que tomar? Tiene que tomar un medicamento para poder descansar. Y no se da cuenta que lo que necesita es la palabra de Dios. Por eso la gente que oye la palabra, hay gente que en vez de tomar un medicamento, mejor pone la prédica en la noche. Y mire, ¡pum!, se duerme. Porque la palabra también lo hace descansar. Y mire cómo dice el verso 4, dice, Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y ahí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya contigo, irá contigo. Mas a cualquiera que no te diga, no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas. Mire, y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que doblare sobre sus rodillas para beber. Mire, y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a la boca 300 hombres. Ahí está, mire. O sea, solo habían 300 hombres que no tenían miedo. ¿Por qué? Porque oían la palabra. Estos 300 hombres, entonces, eran lo que Jehová necesitaba para poder vencer a los
a los madianitas, o sea, a los de Amalek, ¿verdad? Y entonces dice que le quedaron 300 hombres. Mire, y el resto, y dice el 7, entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron las aguas, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase todo lo demás gente, cada uno a su lugar. Mira, 300 hombres tenía Dios ahí, de 32,000, solo había 300 hombres. ¿Qué le parece? 300 hombres, y esos 300 hombres eran los únicos que habían escuchado la palabra, porque uno lo que escucha depende de ahí el estado de ánimo. Lo que usted escucha, de ahí depende su estado de ánimo. Y por eso cuando usted viene y oye la palabra, y usted se pregunta, ¿y por qué esta palabra me hace sentir extraño? Porque usted, si ha escuchado la voz de los extraños, choca. Choca entonces, como le pasaba a estos 32,000, que cuando oían a Gedeón era una persona muy consagrada a Dios, pero aquellos 32,000 hombres sentían miedo de oír a Gedeón. Uy, eso que está hablando Gedeón me da miedo, dijeron, ¿verdad? Pero era porque aquellos escuchaban a los extraños. Oían noticias, oían chismes y oían cualquier cosa. Por eso usted mira que lo que más se mueve en el mundo son noticias, comentarios, debates y chismes. Y todo el tiempo le están metiendo a la gente eso a ver para que la gente se pueda llenar. Pero lo que la gente se llena es de miedo, es de miedo. Y por eso es que Jesús decía que las ovejas oyen su voz, mas al extraño no seguirán porque no conocen la voz de los extraños. Y mire, estos 300 hombres se sentían bien con Gedeón. Y Jehová le dijo, con estos 300 hombres. Mire, ¿qué le parece? Y aún Jehová le quiso quitar un poquito de miedo que sentía Gedeón, ir a pelear contra más de 20,000 hombres que habían de los de Amalek. Oiga bien, había muchos, y entonces dice, eran tantos que dice el verso 9, dice, aconteció, el 7:9, aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. ¿Sí? O sea, Jehová le habló en la noche a Gedeón para quitarle el miedo, porque 300, él había recogido 32,000 para ir a pelear, pero le dijo, solo necesitas 300. Imagine, para vencer a un ejército que eran como langostas, era una vastedad, dice, y dice el verso 10, mire, porque Jehová le miraba un poco de miedo e inseguridad, porque cuando usted mira que no hay nada, como la mujer, vea, que cuando mira que no hay pisto, se pone angustiada, afligida, sí, se pone con miedo, ay, no tengo nada, dice. Estoy pobre, que me traigan el saco solidario, dice, ¿verdad? Bendito Dios. Y no, mi hermano, uno tiene que oír la palabra, porque Jehová siempre está ahí. Jehová siempre va a estar ahí, le va a proveer, no importa quién sea usted. Entonces Jehová le quiso quitar el miedo a Gedeón. Entonces mire cómo dice. Dice el verso 10, mire. Y si tienes temor de descender, baja tú con Fura, tu criado, al campamento. Mire, y tenía que ir a ver a los madianitas en la noche. Y tenía que ir porque Jehová le quería enseñar cómo él le iba a entregar a los madianitas. Y aquel hombre sentía miedo, pero tenía el asistente técnico que era Fura, y ese Fura le daba ánimo. Ese Fura lo animaba y le dije, y aquel era hombre de guerra, ¿verdad? Y entonces se fue con él. Y dice el verso 11, dice, y al oír, y mire cómo dice, y oirás lo que hablan. ¿Sí? Fíjese bien, Jehová todo lo resuelve con la palabra. Así es. Imagínense que usted quizá tenga un problema y no lo puede resolver. ¿Sabe por qué? Porque usted no le pone cuidado a lo que oye. No analiza que lo que oye tiene que ver con su estado de ánimo, con su salud, con su forma de ser, con su forma de vivir, de trabajar.
Y entonces dice, mire, y al oír lo que hablan, y oirás lo que hablan, entonces tus manos se esforzarán. ¿Qué le parece? Imagine que estaba como débil porque solo tenía 300 hombres, Gedeón. Y Jehová le dijo, mira, te voy a dar fuerza, pero tenés que ir allá al campamento de los madianitas y ellos van a hablar ahí. Ellos van a hablar y cuando los oiga, vas a tener fuerza otra vez. Imagine que usted solo con una palabra tiene fuerza. ¿Qué le parece? Por eso Sansón tenía mucha fuerza porque oía la palabra. Pero dejó de oír la palabra y dice a oír a aquella mujer extraña, mire hermano, y empieza aquel hombre a caer con dolor en los huesos y le dolía todo, hasta las uñas. Sí, que necesitaba un quirópata, sí, para que le arrancaran las uñas, le dolía todo, hasta el pelo le dolía. Sí, porque escuchaba la voz de una mujer extraña, imagínense. Y entonces por eso Jehová le hizo al hombre para depender de la palabra de él. Y entonces dice aquí, mire cómo dice, entonces dice, oirás lo que hablan, entonces tus manos se esforzarán. ¿Sí? Y dice el verso 12, mire, y los madianitas, y los amalecitas, y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está en la ribera del mar en multitud. Mire, o sea que era una exageración los que eran los madianitas. O sea, era un gran ejército y aquel hombre solo eran 300. Pero primero lo mandó a hacer ese mandado solo, oiga bien, solo los dos, el Gedeón con su ayudante, el asistente Fura. Mire, y dice el verso 13, mire qué bonito, dice, cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño. Mire, con un sueño. ¿Qué le parece? Imagine cómo Dios resuelve los problemas de una manera que los seres humanos ni siquiera son capaces de entender cómo trabaja Jehová, porque Él es espíritu. Y mire cómo dice, y uno de los de Madián estaba contando un sueño, veía, dice, yo soñé un sueño, dice. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián y llegó a la tienda y golpeó de tal manera que cayó y trastornó de arriba abajo la tienda y cayó. Ahí está, mire, ¿qué le parece? Un sueño de un pan. ¿Eh? Ahí venía un pan rodando. ¿Qué le parece? Un sueño de un pan. ¿Cómo un sueño de un pan puede hacernos ganar una batalla? Sí, un pan que viene rodando y bota la tienda de Madián. ¿Eh? ¿Qué le parece? Y mire cómo dice el verso 14, mire. Y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa, sino que la espada de Gedeón, hijo de Joás, ¿sí?, varón de Israel, Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. ¿Qué le parece? Mire que ahí mismo le dio la interpretación. Uno le estaba contando el sueño al otro. Así es. Y ahí nomasito le dio la interpretación y le dijo, esto no es otra cosa que Madián, que viene con la espada sobre nosotros y va a destruir el campamento de los madianitas. Imagínense. Y entonces dice el verso 15, mire cómo dice, cuando Gedeón oyó el relato. Imagínense cómo resuelve Dios los problemas. Cuando Gedeón oyó el relato, ahí está. Por eso cuando usted siente miedo es porque usted no le pone cuidado a lo que escucha. Tiene que saber qué es lo que escucha. Eso hace un efecto en su vida, lo que usted escucha. Si usted no se da cuenta de esas cosas, hay gente que se pone a escuchar músicas, oye cualquier cosa, sí, pero no se puede sentir bien, sino que siente miedo. Y mire que cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró
Y vuelto al campamento de Israel, dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Mire, ya tenía valor el hombre. Y solo eran 300. Imagínense, solo eran 300. Mire, aquel hombre se fue. Mire, a levantar a todos los 300 hombres y vamos a hacer esto. Y mire, empezó. Y dice el verso 16, mire. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, mire, 100, 100 y 100, dio todos a ellos trompetas en sus manos. Ahí está, mire. ¿Cómo iba a resolver el problema? Con el sonido que saliera de la boca de aquellos 300 hombres. Imagine cómo resuelve los problemas Dios. ¿Qué les dio? 300 trompetas. Imagine cómo resuelve Dios los problemas. Qué bonito es Jehová. Es increíble, por eso usted mira lo importante que es una persona que alaba a Jehová y que tiene solamente temor de Jehová. Y mire cómo dice, ¿ve? Y le dio a los 3 escuadrones, dice, y repartieron los 3 hombres en 3 escuadrones y dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Mire, o sea, que estos hombres llevaban lámparas encendidas en su mano izquierda y en su derecha su palabra. Ahí está, mire. O sea que ellos entendían, tenían humildad. Ellos tenían humildad y entendimiento, como dice la palabra. Porque el pueblo sin entendimiento caerá, dice la palabra. Y entonces ellos tenían la espada para pelear en su mano derecha, o sea, la palabra. Y ellos no sabían qué era lo que estaba haciendo Jehová, porque era una barbaridad de los de Amalec. Oiga bien. Y entonces dice el verso 17, y les dijo: miradme a mí y haced como yo hago. Mire, ¿por qué? Como él era un hombre consagrado a Dios, él sabía cómo Jehová resolvía los problemas. Dice, y les dijo: he aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Y tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento y diréis: por Jehová y por Gedeón. Ahí está, mire, decir el nombre de Jehová. Mire, era lo primero, el nombre de Jehová. Y solo eran 300 hombres, imagínense. Pero como tenía valor, porque había escuchado lo que Jehová quería que él escuchara, y entonces él tuvo valor. Por eso es que cuando yo he pasado tantas experiencias, he visto Dios, como Jehová me ha hablado por una variedad de personas, por una cantidad de gente increíble. Gente que nunca yo me imaginé que Dios me iba a hablar directamente. Jehová me ha respondido, me ha empujado, me ha animado, me ha sostenido. Y eso ha sido una cosa asombrosa. Por eso cuando Jehová me decía que estudiara la vida de Gedeón, este hombre también logró entender cómo es que Dios resuelve los problemas. Porque uno lo que escucha es bien importante entenderlo. Y entonces le dijo: por Jehová y por Gedeón. Miren. Y dice el verso: y llegaron pues Gedeón y 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Mira, ahí está, tocaron las trompetas. ¿Qué sucedió cuando estos hombres tocaron las trompetas? El Espíritu de Dios se abrió y aquellos, todos los que estaban ahí, los madianitas, eran personas con espíritus malos. ¿Sí? Eran personas con espíritus malos.
¿Entiende? Porque eran personas orgullosas. Los madianitas adoraban el dinero, adoraban el oro, la plata. Ellos se arreglaban de una manera que era impresionaban cómo se arreglaban ellos, porque eran personas muy ricos ellos. Y entonces tocaron las trompetas. Mira, y dice el verso 20. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas y a la derecha las trompetas con que tocaban y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón. Mira, o sea, que lo que salía de la boca de ellos no sabían ellos que era un poder extremo. Porque los escogieron para que fuese una cosa poderosa. ¿Verdad? Como cuando Dios me mandaba y me decía que tenían que mandar el nombre de Jehová al estadio, me decía, y yo le decía a Dios que si podía hacer una orquesta para que tocaran en el estadio, pero escoger a los músicos. Me decía Jehová, y eso tienes que hacer demasiado trabajo, escoger personas que les guste la palabra y que estén solo en la palabra. Eso no es ahora. Tiene que ser muy adelante, porque la gente escucha la voz de los extraños. Y entonces por eso en el estadio, claro, nos ha costado, pero imagine una alabanza de 300 o de unos 20 músicos, pero que sean de verdad. Le digo que espantan todos los demonios, ahí se acaban todas las barras y todo eso. Todos los demonios y todos, mire, calladitos, sí. Por eso cuando yo he visto jugar el fútbol, yo digo, Dios, qué bonito, cómo se mueve el mundo espiritual. Solo con que los muchachos de los equipos a veces cantan. Y uno digo, Dios, qué bonito, cómo le alaban. Y ellos no saben el poder que sale de ellos. Más si lo hacen con humildad. Eso es bonito, hermano. Entonces dice, ¿ve? Y dice el verso 21, dice, y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr, dando gritos y huyendo. Mire, o sea, los madianitas se angustiaron, pero no era por los 300 hombres, era por el Espíritu de Dios que estaba fluyendo por medio de las trompetas de aquellos 300 hombres. Y dicen que se angustiaron, mire, y corriendo y dando gritos, huyendo, dice, y los 300 tocaban las trompetas, y seguían tocando las trompetas, mire, y Jehová puso espada en cada uno contra su compañero, y todo el campamento y el ejército huyó hasta Bexita, en dirección de Serera, y hasta la frontera de Abel Meola en Tabat. O sea, que ellos se mataban entre ellos mismos de tan angustiados que cayeron. ¿Qué les parece? Se herían porque sentían una angustia enorme. Y era el Espíritu de Dios que había caído sobre el campamento por medio de aquellos 300 hombres, mi hermano. Y así ellos pudieron vencer. Y dice el verso 25, y tomaron a 2 príncipes, mire, a 2 generales de los madianitas, Oreb y Sib. Eran 2 generales del ejército de los madianitas. Y mataron a Oreb en la peña de Oreb, y a Sib lo mataron en el lagar de Sib. Mire, o sea, ellos atraparon a esta gente y ellos lo vencieron, mi hermano. Y entonces uno puede ver cómo la mano de Jehová puede actuar por medio de la palabra. Y usted quizá a veces anda buscando paz, anda buscando tranquilidad. Y usted dice, bueno, ¿y qué es lo que me pasa a mí? Que no tengo tranquilidad. Solo fíjese bien qué es lo que escucha. Observe bien qué es lo que usted escucha, porque si usted es oveja, o sea, es una persona con cerebro inteligente, va a analizar lo que usted escucha. Las ovejas, dice, oirán su voz, mas al extraño no seguirán, porque no conocen la voz de los extraños. Sí. Entonces, Jehová, ¿cómo resuelve los problemas? Por la voz, por las palabras.
Ahí resuelve los problemas. Por eso decir Jehová es importante. Por eso dice la palabra, el que invocar el nombre de Jehová, ese será salvo. Pero la gente todo eso no lo puede entender porque como no tiene humildad, sino que aprende a oír a los extraños y se llena de miedo. Y se angustia, siente miedo y no sabe por qué. Porque lo que uno escucha es muy importante. Y mire cómo dice aquí, por ejemplo, en el libro de Primera de Samuel. Mire que el pueblo de Israel, capítulo 1 de Samuel, capítulo 17, verso 11, dice, no se lo voy a leer todo, pero sí le voy a hablar un poquito de esto. Mire que cómo son los problemas. Los problemas son por los que oímos. Mire cómo dice aquí, 17, verso 11, dice, oyendo Saúl, mire, Saúl era el rey de Israel, fue el primer rey de Israel, el rey Saúl. El rey Saúl fue un rey pedido, por eso Saúl o Raúl quiere decir pedido, o sea, no por voluntad de Dios, sino pedido. Por eso no es lo mismo pedirle algo a Dios que Dios lo haga, a que Jehová haga su voluntad, como dijo Jesús, hágase tu voluntad aquí en la tierra. Y en este caso ellos tenían a este rey que se llamaba Saúl, que Saúl quiere decir pedido, o Raúl también quiere decir pedido. Y entonces este hombre era miedoso porque oía la voz de los extraños. Entonces dice el verso 11, y oyendo Saúl, mire, y todo Israel estas palabras del filisteo se turbaron y tuvieron gran miedo. Ahí está, mire, y la gente dice, ¿dónde viene el miedo? Dice, ¿dónde? Si usted escucha la voz de los extraños, usted se va a angustiar. Si usted escucha la voz de los extraños, si usted oye música, usted oye narraciones, usted oye películas, usted oye noticias, usted va a sentir angustia en su vida y va a saber que por dentro de usted corre un miedo y no sabe cómo combatirlo. Es un miedo que se mueve. Por eso es que Dios quiere que usted se fije lo que usted escucha. Si usted quiere vivir, porque de ahí depende su vida. Porque el miedo lo va a consumir. Por ejemplo, cuando usted se mira en el espejo y se mira que se está gastando, que su cuerpo se deshace, usted se pregunta, ¿por qué? Y entonces usted siéntese a meditar y diga, ¿qué escucho yo? ¿Escucho los extraños o escucho la voz de Jehová? ¿Qué hago yo? ¿Qué estoy haciendo? Dice, ¿verdad? Entonces dice el mismo capítulo 17, mire, y tenían miedo, mire, el rey Saúl y todas estas personas, mi hermano, pero me voy de un solo al 17:24, y todos los varones, mire cómo dice, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor, mire, o sea, que ese Goliat de Gad los atemorizaba exagerado. O sea, tenía un demonio tan grande que aterrorizaba. Cuando un demonio grande le habla a usted, lo va a aterrorizar de verdad. Sí, pero si usted lo escucha. Y por eso Jesús dice que al extraño no oirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Y mire, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de él, de su presencia, mire, o sea, de su voz, quiere decir, y tenían gran miedo. ¿Qué le parece? Pero llegó David, y mire, y dice el verso 26, entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Mire, David no tenía miedo. David no tenía miedo y solo tenía 17 años. Sí, no tenía miedo. De ahí todos temblaban y dijo, ¿qué le van a dar a este? Dice, le van a dar su paletita, su chocolatín. ¿Qué algo le van a dar a este? Dijo, mire. Y entonces dice, y el pueblo le respondió la misma palabra diciendo, así se hará al hombre, mire. Y entonces, mire que lo quiso detener
su hermano mayor, uno de los hermanos mayores, mire cómo dice, sí, el mayor de todos, Eliab, mire, y oyéndole Eliab hablar, Eliab, su hermano mayor, dice, con aquellos hombres se encendió en ira contra David. Mire que trató de detenerlo. Un enojado dijo, voy a detener a este cipote. Y mire que lo insultó y le dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Para qué has venido? ¿A quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Para ver la batalla has venido. Mire, o sea, lo acusó. Y mire cómo le dijo David. David sabía que aquel hombre hablaba con los demonios nada más. Entonces, mire cómo le dijo. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? Mire, él no entendía por qué lo quería. Estaba insultando el demonio. Entonces le dijo, mire, ¿no es esto mero hablar? ¿Mire? O sea, le dijo, vos sos el diablo, le dijo. Porque hablas así, le dijo. Sos el diablo. ¿Qué le parece? Y lo dejó. No es mero hablar esto, le dijo. Mire, que lo quiso detener y no pudo. Mire. No es esto mero hablar. Mire. Y dice el verso 32, mire que llegó David, lo llevaron donde el rey Saúl, porque estaba angustiado el rey Saúl. Porque oír hablar a los demonios angustia a la gente. Y la gente todo eso no lo entiende y no puede vivir. Y dijo David a Saúl, no desmaye, dice el 32, mire, el 17:32, dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de tu siervo, a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Mire, yo les voy a resolver este problema. Porque él sabía que él tenía poder, entiende, él sabía cómo era Jehová. Jehová es un Dios poderosísimo, entiende. Y lo vuelve a detener el rey Saúl y le dice, y dijo Saúl a David, no podrás tú contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Mira, ahí está. No, le dijo David, si a mí desde chiquito me entrenó Jehová, porque David era destetado, o sea, la mamá tenía 8 hijos, y aquellos 8 hijos a David no le ajustaba el banquete de la mamá, porque la mamá tiene que dar amor, ¿verdad? Por eso la mamá cuando tiene un solo hijo lo empachan y lo llenan de amor y lo consienten. Mire, pero David tenía 8 hermanos, ¿sí? Y era destetado, no le ajustaba el amor. Y por eso David era un hombre que había conocido a Jehová desde muy joven. Y entonces dice, y David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él. Ahí está el pastor. Mire, las ovejas oirán su voz. Y mire, y salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Mire, ¿de qué lo libraba? De su boca. Ahí está. ¿Por qué usted necesita oír la palabra? Porque cuando usted siente miedo es que ya lo tiene el león o el oso. Se lo está comiendo. Sí, ya lo está mascando. Cuando usted viene aquí y siente miedo, ay, me está comiendo el oso, me está comiendo el león. Y eso hizo David, mire, Dios lo entrenó, dice, fuese oso, fuese león, mire, lo tomaba, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y se levantaba contra mí, yo le echaba mano y de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Imagine la diferencia de un pueblo oyendo al diablo, a los espíritus malos. Ellos oían a Goliat de Gad, un filisteo, uno de los enemigos más soberbios que enfrentaba Israel. ¿Sí? Y dice el 37, añadió David, Jehová,
que me ha librado de la garra del león y de la garra del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, Jehová esté contigo. ¿Mira? ¿Qué le parece? Y entonces David se enfrentó al gigante. ¿Mira? Y dice el verso 43, mire, y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. ¿Qué le parece? Lo menospreció a David. Creía que aquel venía solito. No, hermano, venía con el espíritu y el nombre de Jehová. Mire, decir Jehová, eso vale. Si usted entiende. Si usted no entiende, no le vale. Pero si entiende, le vale. Es maravilloso. Y el filisteo se sintió a la par de David como perro. Así se sintió. Imagine que solo miró a David y aquel hombre se sintió como perro. ¿Qué le parece? ¿Cómo miraba? ¿Qué tenía David en sus espaldas? Tenía al gran Jehová Dios Todopoderoso. Porque lo había entrenado desde pequeño a depender de Él, a oír su voz. Por eso Él decía, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Así era David. ¿Sí? Y entonces dice el verso 45. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Ahí está, mire, él solo tenía que decir Jehová. ¿Qué le parece? Para que se le quitara el miedo. Solo tenía que decir Jehová para que se le quitara el miedo. Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos y el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. ¿Sí? Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy a los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. ¿Sí? Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Ahí está, mire, y lo venció. Lo venció. ¿Por qué lo venció? Lo venció por el nombre de Jehová, porque David sabía que decir Jehová era un poder muy grande. Sí. Pero mire cómo dice aquí en el libro de San Juan, capítulo 15. Me voy de un solo aquí. Capítulo 15 de San Juan. Mire cómo dice, ¿ve? Por eso es que Dios nos dice a nosotros, capítulo 15, verso 4. Mire cómo dice, fíjese bien, que eso es el meollo de este mensaje. Entender que lo que oímos nos va a producir miedo y lo que oímos nos va a dar valor. Sí. Lo que oímos nos va a dar valor. Oiga bien, como Gedeón, como David. David oía la palabra de Dios porque él estaba solo. Pasaba solo y meditando en Jehová, como pastor de ovejas. Sí. Pero mire cómo dice Jesús aquí, ¿ve? Permaneced en mí. Ahí está, ¿ve? Acostumbrarse a la palabra de Jehová. ¿Para qué? ¿Por qué usted tiene que acostumbrarse a la palabra de Jehová? Mire, ¿para qué? ¿Por qué usted tiene que acostumbrarse? Permaneced en mí, dice. Mire, ¿cómo es que uno permanece en Él? Y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Mire, usted tiene que decidirse si va a vivir o no va a vivir. Si usted quiere vivir, tiene que permanecer. Si es una persona de doble ánimo, no va a poder vivir. No va a poder vivir. Porque para vivir necesitamos la palabra de Jehová Dios, como dice. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová Dios.
¿sí? Eso se lo ha querido enseñar durante años al hombre de Jehová y el hombre no lo puede entender. Por eso dice, las ovejas oirán su voz, mas al extraño no seguirán, porque saben que el extraño viene solo a matarlos, a destruirlos. Por usted mira cuánta gente angustiada hay en el planeta, porque no conocen la voz de Jehová, no la conocen. Entonces dice, mire, el verso 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Ahí está, mire, usted sin la palabra no va a poder hacer nada. Por muy educado, por muy prudente que diga ser, no va a poder hacer nada, necesita la palabra. Entonces mire cómo dice, ¿eh? El que en mí no permanece, mire, fíjese qué le pasa a uno, si uno no se acostumbra a la palabra. Si usted se pone a oír música, se pone a oír narraciones, noticias, películas y cualquier idiotez, ¿qué le pasa? Dice, el que en mí no permanece será echado fuera, ¿mí? Como pámpano, como rama, ¿mí? Y se secará. Mire, ahí es donde se envejece nuestro cuerpo. Sí. Si usted deja de escuchar la palabra y le gusta oír noticias y oír tonteras, su cuerpo se le cae, se le envejece. Sí. Se secará, dice, mire, dice, lo recogen y dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Ahí está. Pero si usted se acostumbra a la palabra, como dice el verso 8, si permanecéis en mí, ahí está, mí, que esto fue lo que a mí me enseñó a que Jehová me dijera, no te tiene que detener nadie, nadie, ni mujer, ni hijos, ni familia, ni amigos, ni trabajo, ni inventos, ni nada. Tiene que permanecer, porque si no te secas, me decía, ¿verdad? Entonces dice el 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ¿sí? Pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Qué le parece? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ahí está. ¿sí? ¿Qué es lo que usted va a tener su estado de ánimo? ¿Cómo lo va a cuidar? ¿Cómo va a cuidarlo? Fíjese bien lo que oiga. Las ovejas oyen su voz, mas al extraño no seguirán porque no conocen la voz de los extraños. Cuando usted mire un hermano afligido, angustiado, dígale, ¿qué has estado escuchando? ¿Escuchas a Goliat? Si la angustia es grande, es que Goliat te ha hablado. Sí. Pero si es pequeña, estás oyendo a los de Madián. Sí. O estás oyendo a alguna serpiente por ahí, ¿verdad? Por eso vuelvo al 10, al mismo Juan 10. Usted tiene que fijarse si usted va a permanecer en la palabra. Por eso se murieron los hombres de Dios, porque ellos no podían permanecer en la palabra. Vuelvo a leer el capítulo 10, verso 4. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Por eso a uno le toca enfrentarse. No es que uno tenga ganas, no. Sino que uno dice, permaneced en Jehová, porque hay que permanecer en la palabra, porque sin la palabra el diablo solo le susurra y lo va a atemorizar. Si usted es una persona miedosa, se va a consumir, así es. Y no sabe que se lo están comiendo el oso. Por eso la gente se pone celosa. Sí. El león, miren, se vuelve soberbia la gente, se vuelve con la boca, se lo comen. Y por eso dice, mire, cuando han sacado fuera las propias, dice el 10:4 de Juan, han sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas les siguen, porque conocen su voz. Ahí está. Si usted nota diferencia en esta palabra y las noticias, pues lo felicito, ¿verdad? Pero si no nota, pues a saber de qué equipo es, ¿verdad? Bendito Dios. Por eso usted va a saber de dónde le cae ese miedo que lo atrapa.
Y mire cómo dicen, le siguen porque conocen su voz. Y dice el 5, mire, mas a Goliat no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de Goliat. Ahí está. ¿No? ¿Qué le parece? Mas al extraño no seguirán. Ahí está. ¿Qué es lo que usted escucha? Por eso usted va a saber, cuando usted mira cómo el ser humano se va consumiendo y no se da cuenta por qué. Y yo les digo, si usted escucha noticias, ¿verdad? Solo salude a los hermanitos que escuchan noticias, hágale así. Salúdenlos y dígale adiós. Se va. Pero cuando usted dice, voy a oír la palabra y voy a enfrentar los demonios con el nombre de Jehová, como dijo David, yo vengo a ti, mire, como decía Gedeón, decía por Jehová y por Gedeón. ¿Sí? Se unió Gedeón a Jehová. ¿Sí? Así es. La gente tiene que volver al principio. Esto ha estado miles de años, los seres humanos han sido engañados, envueltos, se los han consumido, porque escuchan la voz de los extraños. Jesús les decía, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Así les decía Jesús. ¿Sabéis cómo les decía? Vuestro padre es el diablo, les decía. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Por eso observe usted qué es lo que oye. Por eso no le diga a Dios, Dios a mí, porque a mí no me tienes bien. ¿Por qué no mira que mi cuerpo se fortalece? Porque usted escucha la voz de los extraños. Si Jehová regresó a aquellos 30,000, sí, 32,000 y solo le sacó 300. Mirá, son los únicos que escuchan la voz de Gedeón. Los únicos que hacen caso de la voz de Gedeón eran 300. Y Gedeón creía que tenía una congregación de 32,000 hombres de guerra. Y no, todos eran miedosos. Sí. Por eso cuando usted mira enfermedad, ¿cuánto? Ay, ahí viene COVID, ahí viene coronita, me muerde coronita. Oiga bien, ¿le tienen miedo? Oiga bien, a una gripe los pone a temblar. ¿Qué le parece? ¿Eh? Pero si escuchan la voz de Jehová, mire, va a vivir usted. Va a vivir. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como dice, como en Meriba, como en la tentación, dice. O sea, el pueblo de Israel sufrió por lo que oía. Si no atendía la palabra, sufría y se angustiaba. Si usted no entiende la palabra, se va a angustiar. Si quiere divertirse, oír música, oír noticias, aprender todo lo que el diablo trabaja, te va a morir. Póngase de pie, bendito Dios. Gracias te damos. Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, maravilloso Dios, eres bueno. Tu bondad es para siempre, Padre. Gracias por tenernos aquí. Gracias por esa bondad, Todopoderoso. Te amo, Padre mío. Gracias, gracias, gracias por siempre estar con nosotros, Padre, este lugar tan maravilloso, tan bonito. Todas estas personas que te alaban y te buscan, Padre, quieren entender estos misterios.